Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en el viejo Palmar en Quetzaltenango. Les voy a estar presentando la historia de este pueblo fantasma o este pueblo abandonado. Este pueblo sufrió una tragedia en el año 1983, así que yo les voy a estar contando esta información, mostrándoles cómo está el lugar, cómo llegar desde Quetzaltenango. Así que acompáñenme a esta aventura. Lo mejor está por llegar, lo mejor está en el viejo Palmar. ¡Vamos ya! Ahorita estoy caminando hacia la terminal de buses de Quetzaltenango, así que esperen mi camino. Les voy a mostrar cómo llegar al viejo Palmar desde Quetzaltenango, así que ¡vamos ya! Son las 7:20 de la mañana y una de las cosas que es muy complicado aquí en Quetzaltenango, por lo menos, es encontrar una tienda abierta muy temprano. Ya llegamos a la terminal Minerva. Vamos a buscar un bus que vaya a ruta a Retaluleo, porque el viejo Palmar se encuentra en esa ruta. Realmente está a 35 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos dentro del mercado, nos tenemos que cruzar porque en la terminal de buses se dividen en dos partes. Los buses urbanos y los buses extraurbanos. El bus que tenemos que tomar es un bus extraurbano que va camino de Retaluleo. Entonces nos estamos cruzando el mercado aquí de la terminal para ir. Solo voy a decir una cosa. Le preguntamos a un señor muy amable, por cierto, porque le preguntamos dónde están los buses. Y nos dijo con una cara de preocupación que nos teníamos que cruzar todo el mercado, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ahora ya entendemos por qué su cara de preocupación, porque realmente está bastante concurrido, ¿eh? Es un día sábado y hay bastante gente. Son las 8 menos cuarto de la mañana, así que realmente está bastante concurrido y sí está complicado. Pasan en este caminito incluso carros, ¿eh? Llegamos a la terminal de buses extraurbanos y ahorita vamos a buscar un bus para Reu. Solo voy a decir una cosa. Estamos conscientes que los tiempos han cambiado. Nos acabamos de bajar del bus que iba hacia San Felipe Retaluleo. Nos dejó aquí en la entrada hacia el viejo Palmar. Ahorita ya nos ofrecieron unos busitos, pero vamos a caminar. Son aproximadamente 40 minutos. Llegamos caminando como 5 minutos ahorita hacia el viejo Palmar. Y realmente hay, además del bus que nos ofreció al inicio, hay varios pick-ups y varios carritos que pasan en este trayecto, varios tuk-tuks también. Actualmente ya no debería habitar gente aquí en el viejo Palmar. Estaba leyendo un artículo de la BBC que dice que alrededor de 50 personas todavía viven aquí y que esta zona se utiliza como zona agrícola. Ahorita estamos pasando en la lotificación de Las Marías, que fue el primer lugar en el cual se reasentaron las personas que habitaban en el viejo Palmar. Esto permaneció así hasta el año 1988, en el cual se fundó el nuevo Palmar, que está un poco más abajo de aquí. No, realmente esta lotificación de Las Marías está muy poblada, como les mencionaba. Este fue el primer lugar donde reacomodaban a las personas que vivían en el viejo Palmar. Pero considerando yo, creo que en teoría realmente las personas no deben de habitar aquí. Hay personas que habitan porque primero necesidad y segundo los terrenos aquí deben de ser muy baratos por el tema, pues, de que un volcán arrasó toda la comunidad. Buenos días. Ahorita estamos aquí en lo que no estoy seguro si es el río Nima 1 o Nima 2, porque son los ríos que pasan aquí en el viejo Palmar. Ya estamos llegando. Realmente qué fuerza del río esta, ¿eh? Le hicimos unas cuantas tomas con el dron, así que se las dejo.
Ahorita ya estamos llegando al Palmar. Realmente nos tardamos aproximadamente una hora. Realmente sí hay pues transporte como tal. Ahorita acaban de ver pasar un tuk-tuk que vienen hasta acá. Realmente en la zona hay unas cuantas familias. Ahorita vemos un par de casas y realmente hay gente. Ahorita vamos a entrar realmente ya lo que es el Palmar como tal. Y pues es incluso una comunidad. Esta es la comunidad de Las Delicias. Te lo juro por mi madre, Ahorita estamos viendo lo que eran pues, unas piletas, me imagino que para lavar. Allá a aquel lado podemos observar que hay una casa. Realmente solo está la estructura de cemento como tal. Y realmente esto es porque las casas aquí tenían hasta cierta parte de estructura de cemento y el resto era madera y lámina. Y cuando sucedió la tragedia, pues las personas intentaron rescatar algo y lo más que se llevaban fue la madera y las láminas. Pero lo contrastante de esto es que al final, aquí enfrente hay una tienda construida de bloque y cemento y que es algo moderno. Estamos en una de las casas que fue abandonada debido a la tragedia del año 1983, cuando el volcán Santiaguito hizo erupción, lo cual destruyó un tercio del pueblo de Viejo Palmar. Actualmente podemos ver cómo se combinan este tipo de viviendas abandonadas con las viviendas donde residen personas aquí en el Viejo Palmar. Se estima que hay alrededor de 50 personas que viven todavía aquí en el Viejo Palmar. Tienen mucha actividad comercial todavía, hay actividades cafeteras y de producción agrícola. Ahorita estamos en una de las únicas tiendas, bueno, hay dos que hay aquí en el Palmar, en el Viejo Palmar. Realmente está muy movido para ser un pueblo abandonado, hay mucho movimiento. Hasta hay un puesto de comida, vamos a pasar viendo qué hay. Ahorita estamos cruzando uno de los puentes colgantes que está aquí para cruzar del Viejo Palmar a la parte que pues ya no existe del Viejo Palmar. No están como en tan buen estado. Y ahorita les voy a mostrar cómo está el puente. Realmente aquí lo que está pasando abajo nuestra es el río Nima 2, que combinado la adopción fue lo que se llevó el pueblo. Ahorita vamos a la laguna de San Pedrito, aquí en el Viejo Palmar. Realmente las instrucciones nos dijeron cruzan el puente, luego a la derecha, todo hacia la derecha. Solo el primer cruce fue a la izquierda, pero se los voy a tratar de dejar explicado porque... ¿O les puedo mandar la dirección? Sí, creo que sí. Seguimos nuestro camino hacia la laguna de San Pedrito aquí en el Viejo Palmar. Algo que notamos y está muy interesante son estas piedras enormes que hay aquí en todo el terreno, que son volcánicas, son de origen volcánico y hay muchas. Realmente cuando sucedió la tragedia como tal, fueron arrastradas tanto por la erupción como por el río.
aquí les voy a dar unas recomendaciones si piensan venir aquí al Viejo Palmar bajo mi guía. Yo creo que recomendaciones que nunca pueden faltar es traer agua, hidratación es muy importante, lentes de sol, bloqueador solar. Hoy no traje bloqueador solar, está nublado pero siento la radiación en mi piel, espero no quemarme realmente. Realmente también deberían de traer alguna merienda, algún pan o algo, recordando que si eso genera basura, llevársela, porque el lugar pues realmente está abandonado, no debería haber basura aquí. Esas son las recomendaciones: zapato cómodo, un tenis y pues muchas ganas de aventurarse. Ya llegamos a la laguna San Pedrito, aquí en el Viejo Palmar. Realmente la laguna está bien pequeña, pero está muy bonito, se respira paz, se oye tranquilidad. Está muy bonito, es una caminata aproximadamente de 1 hora desde el Viejo Palmar, luego de cruzar el primer puente. Y realmente el camino hay que seguir a la derecha y preguntar. Prácticamente hay que preguntar porque no hay rótulos, no hay documentación de cómo hacerlo. Pero está muy bonito, creo que es algo diferente, algo muy interesante y espero que les haya gustado, que les guste y vamos a ver si lo miran desde el aire. Ahorita vamos a regresar desde la laguna San Pedrito hacia el Viejo Palmar, la parte que aún sigue viva, porque al final este pueblo fantasma no es tan fantasma como realmente debería ser o como se considera. Así que les voy a grabar un timelapse para que vean más o menos cómo es el camino y sería lo mismo pero al revés. Ahorita vimos algo muy curioso, algo muy bonito. Realmente es una, no sé cómo llamarla, si ganadera o arreadora de vacas, no sé cuál es el nombre correcto como tal. La cosa es que la chica lo que está haciendo está llamando a las vacas y le están haciendo caso. Y las vacas vienen justo atrás de nosotros. Bueno, ya les sacamos un poco de ventaja, pero está muy interesante. Hemos terminado ya nuestra visita al Viejo Palmar, a este pueblo abandonado. Nos hemos dado cuenta que la actividad ha regresado al Viejo Palmar. Es algo muy interesante, cómo recobra vida luego de un pueblo que dejó de existir, que fue abandonado. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse ni darle like aquí abajo. Y espero que me dejen sus comentarios. Yo les dejo cómo fue mi camino desde Quetzaltenango, así que vamos allá, lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar, vamos.